Buenas tardes, quiero agradecer al CONIS por su amable invitación y a cada una de ustedes por su presencia. Como saben, las buenas prácticas clínicas, concretamente el Manual de las Américas, dice que estas son estándares internacionales de calidad, ética y científica relacionados con el diseño, realización, monitorización, auditoría, recogida y análisis de los datos de un ensayo clínico en humanos para salvaguardar los derechos de los pacientes y asegurar la calidad de los datos. Si nos fijamos bien en la definición que el mismo Manual de Buenas Prácticas Clínicas dice que estas son, distinguimos pues los dos objetivos de estas buenas prácticas, que serían la protección de los derechos, integridad y confidencialidad de los sujetos participantes y la credibilidad de los resultados obtenidos. A mí me llama la atención y celebro profundamente que en las buenas prácticas clínicas en las que se reunió las compañías farmacéuticas junto con gente preocupada por la ética y las autoridades reguladoras, hayan definido que el primer lugar lo tenía, por supuesto, la protección de los derechos e integridad de los participantes. Yo, cuando tenía 7 años, hice un descubrimiento que me causó alegría, pero que también me pudo haber causado profundo temor y consternación. Yo lo recuerdo muy bien. Estaba yo en mi clase de primer grado. Seguramente es que mis papás me habían siempre dado mucho cariño y mucho amor y yo me sentía como el centro del mundo, no sé si sería propio de mi edad, el centro del universo. Todo chiquito siente que su opinión vale el universo. Pero de repente recuerdo cuando me volteé a la derecha y me di cuenta que todos esos compañeritos míos que estaban ahí sentados sentían de sí mismos lo mismo que yo. Me di cuenta, ellos creen también que son el centro del mundo. Ellos creen también que son el eje sobre el cual gira el universo. Y este descubrimiento, que luego entendí que se relacionaba con el reconocimiento de la dignidad inherente, intrínseca e igual de todos los miembros de la familia humana, es el fundamento de lo que aquí estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente se habló en la mañana, pero de los desastres que ocurrieron en la historia de la humanidad, de los nazis en adelante, quedó claro que yo, como científico, aunque quiera conocer algo, aunque me muera de ganas de generar algo de conocimiento, y por dicha que tengo esa inquietud y tengo esas ansias de generar nuevo conocimiento, si el procedimiento que voy a seguir para la aplicación del método científico puede ser lesivo para la persona más allá de los beneficios que pueda obtener, entonces aunque me muera de ganas no lo puedo realizar. Como decía Kant, parafraseándolo, yo no puedo considerar a una persona simplemente como un medio y siempre lo debo considerar como un fin en sí mismo. ¿Y qué quiero decir entonces juntando la frase de mis 7 años con esto último que acabo de decir? Bueno, que ustedes y yo estamos convencidos de la necesidad de los ensayos clínicos, por supuesto. Siempre le digo a quienes tengo ocasión de hablar en los cursos de buenas prácticas que en el momento en que nos opongamos a la investigación científica y a la investigación científica en humanos, no tenemos la autoridad moral de poner un pie ni en una farmacia ni en un hospital. Y se nos acaba la rebelión y la rebeldía en el momento en que tenemos un hijo enfermo y lo tenemos que llevar al hospital. No podemos vivir sin investigación en humanos, pero esta investigación en humanos en realidad solamente puede realizarse cuando yo estaría de acuerdo en que una persona con idéntica dignidad a la mía participe en el estudio. Déjame ponérselo en estos términos, y es un ejercicio que también hago con mis estudiantes. Hay un medicamento que se va a someter a prueba, nuevo, es una molécula nueva. Apenas se ha probado en una 20 de pacientes y va a empezar ahora en un fase 2.
¿Usted está de acuerdo con ese ensayo clínico? Claro, porque puede generar un nuevo medicamento, pero ahora le pregunto, ¿en qué condiciones estaría de acuerdo usted de que se lleve ese ensayo clínico si le están preguntando a su mamá, a su hermana, a usted mismo o a un hijo suyo que participe en el estudio? Si su respuesta es, yo no estaría de acuerdo en que mi hermana participe, entonces el estudio no debería realizarse. Si su respuesta es, qué bueno que se va a hacer ese estudio, pero yo no dejaría que mi mamá participe, entonces ese estudio no se debería realizar. Porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Porque esa persona que va a participar en el ensayo clínico tiene la misma dignidad que usted. Y a veces los que trabajamos en el área de la salud, a veces nos parece simplemente, por haber trabajado tanto tiempo con estas personas, nos da la impresión de que nosotros tenemos un estatus distinto a las personas con quienes estamos trabajando. Y creo que si yo lo descubrí a los 7 años de edad, de que eso no podía ser así porque el que estaba a la par mía tenía el mismo valor que yo y sentía que también era el centro del universo, creo que eso a veces se nos puede olvidar y dejar de ver a las personas, a la importancia que tiene darle la centralidad a cada una de las personas específicas a las cuales son participantes potenciales de un estudio. Y por eso también una definición de un comité de bioética, bueno, primeramente de un investigador y un comité de bioética, es un buen estimador de la probabilidad de riesgo versus beneficio que tiene un estudio. Ahora abundan, no sé si lo han visto, los empresarios, hay empresas que se dedican a valorar el riesgo que tiene una empresa nueva, el riesgo económico en el mercado, ¿verdad? Algo parecido podríamos decir que es un comité de bioética, es una estimación de cuál es el riesgo en relación del beneficio que podría tener eventualmente un estudio. Porque siempre debe lógicamente prevalecer la probabilidad abundante de que cada persona específica, no la totalidad, no la humanidad, porque ya eso otros investigadores lo trataron de hacer y ahora voy a ver algún ejemplo, lo trataron de hacer a expensas de lo que significaba la dignidad humana. Me voy a saltar algunas cosas que ya sé que se han visto, pero no puedo dejar de mencionar también que las buenas prácticas clínicas hablan de nosotros investigadores como los principales o los responsables de lo que se haga en una investigación y por eso la necesidad que tenemos de que nuestro personal no solamente conozca el protocolo de estudio, sino también las responsabilidades y tenga un entrenamiento tal de que pueda tratar a las personas que tienen frente suyo como si fueran sus hijos y fueran sus hermanos, con la dignidad que se merece cada ser humano. También es responsabilidad del investigador todo lo que tiene que ver con la obtención de consentimiento informado, que de eso se va a profundizar después, pero aquí qué importante lo que se dijo antes, no es el papelito, ¿verdad?, sino que la persona pueda ingresar en un diálogo horizontal con el profesional de la salud y se dé cuenta realmente si quiere o no participar en un estudio sin ningún tipo de presión. Y es ahí donde entra el tema del pago que se mencionó anteriormente. Ciertamente, el tema de la compensación es un tema recurrente en bioética. Si una persona ha ocupado un día para participar en un estudio, lógicamente es éticamente aceptable compensarla por ese día que perdió de trabajo y la ley nuestra lo permite. Lo que hay que tener muchísimo cuidado es en el tema del pago, porque podría haber personas que con tal de ganarse ese salario estarían deseando participar en el estudio, ni siquiera preguntándose si les conviene o no como personas, sino simplemente por el pago que esto significa. Yo creo que ese es el espíritu de la ley en lo concerniente propiamente al tema del pago. El investigador también, y es muy importante, la atención médica, el investigador principal tiene el deber, la responsabilidad de atender cada evento adverso de una manera muy particular, sin excepción. Inclusive él puede delegar en la coordinadora, en el coordinador de un estudio, otros aspectos de la investigación, pero cuando se trate de un evento adverso, le debe dar la máxima atención. Porque son personas como su papá y su hermana y su hijo,
que tienen un evento en la salud que puede estar relacionado con la molécula que se está probando o con la cirugía o con el dispositivo y que está requiriendo una ayuda especial por su situación de vulnerabilidad. Entonces el investigador principal le debe la máxima atención y tiene el deber de delegar al profesional encargado para atender ese evento inmediatamente y a la vez informar al personal de salud involucrado, así como también informar inmediatamente al comité de bioética, al SEC correspondiente. Los eventos adversos deben ser inmediatamente reportados y eso es un deber del investigador principal, concordante con lo que hemos dicho antes. Hay algunos problemas comunes que son muy frecuentes en las investigaciones y en eso brevemente quiero referirme. Unos, por ejemplo, cuando se realizan estudios a gran escala, la tendencia a ver números en lugar de personas, o frecuentemente cuando no se comunican los resultados de los estudios. Yo no sé si a usted le gustaría que se realice un estudio en que usted está involucrado o algún familiar suyo y cuando termine el estudio que los investigadores no le comuniquen cuál fue el resultado del mismo. Lógicamente, uno de los beneficios más grandes que se persigue, el conocimiento, debe ser socializado y los participantes deben recibir esa comunicación. Y el otro tema es el resguardo de la confidencialidad. El expediente médico de cada uno de nosotros, ustedes y mío, es propiedad de cada uno de nosotros. Yo no sé si a usted le gustaría que usted llegue cualquiera y agarre su expediente en el hospital y revise lo que usted ha padecido y cuáles son sus problemas y si hay una infección de transmisión sexual por medio y si hay algún dato muy confidencial que las demás se enteren, así como nosotros nos gustaría que trataran esa información médica, así nosotros también lógicamente vamos a tratar la información médica de los demás y yo no voy a registrar ningún archivo ni ningún expediente sin consentimiento de la persona dueña de ese expediente. Cuando uno requiera hacer una revisión de expedientes, ahora sí hay maneras de hacer una revisión porque hay personas encargadas de la custodia del mismo y cuando se justifique un comité de ética puede hacer que la institución que lo resguarda haga una revisión, consulte a la persona si permite pasar esa información a un tercero y ahí podría llegarse a hacer una localización de personas y reclutamiento que sea éticamente aceptable, pero definitivamente hay que tener mucho cuidado con esta parte también. Quiero ir terminando ya porque sé que el tiempo se agota, pero a mí siempre me llama la atención que en los cursos de buenas prácticas clínicas y en los cursos de bioética en investigación se menciona el estudio de Tuskegee, lo cual me parece muy bien, pero hay un experimento que es mucho peor, que se realiza más o menos en los mismos años, que son los estudios de sífilis, de gonorrea y de chancro blando en Guatemala. No aparece la diapositiva del cuadro que tenía ahí, pero son estudios de 1.500 participantes que se les inocula con estos agentes patógenos y luego se prueban la pelicinina o los sulfamidas para tratar de ver si se recuperan. Se convierte entonces en un protocolo todavía aún más lesivo que el mismo estudio de Tuskegee y que ha ocurrido a muy pocos kilómetros de distancia de nuestro país. El propósito del doctor John Cutler, que realizó, que fue el jefe tanto en Tuskegee como en Guatemala, era beneficiar a la humanidad. Él pretendía beneficiar a la humanidad, generar conocimiento que beneficiara a la humanidad. Pero ¿cómo lo buscó? Trató peor que a chunches a las personas con quienes iba a desarrollar esos experimentos. Entonces, ese es el punto central, es ese que yo quisiera tomar en cuenta. Y otro que es también muy importante, recordarán ustedes Vioxx de Merck. No hay especialista que yo haya hablado del tema de Vioxx y todo el mundo decía qué bueno que era. Todo el mundo habla maravillas de Vioxx. Fue la misma Merck la que lo retiró, pero después cuando ya el riesgo de infarto por uso de prolongado o altas dosis ya era muy evidente y ya exponía a la compañía que se hicieran fuertes demandas
por su uso cuando ya se está utilizando ya en millones de personas. El problema no es, como bien explicaba el doctor Rodríguez, uno en un ensayo clínico, un fase 2, un fase 3, con tan pocos participantes, a veces no se da cuenta de eventos, de desenlaces tan fatales como los que podría haber acarreado Vioxx. El problema no es ese con Vioxx. El problema que ocurrió con Vioxx es que en Neurology, por ejemplo, en esta revista publicaron el medicamento fue bien tolerado por adultos mayores, pero simultáneamente en la correspondencia interna de Merck con los investigadores sí se manejaba que había un riesgo aumentado de casi 3 veces de sufrir infarto. Es distinto cuando un grupo de investigadores o cuando los patrocinadores cometen un error, y yo siempre le digo cuando hablo de esto, ya sea a monitores o a miembros de los comités de bioética, que más bien cuando se encuentren un error humano se alegren, porque una investigación donde no hay errores humanos no existe, y cuando se nota que faltó una firma o una fecha en una fórmula de consentimiento se deben alegrar, porque quiere decir que son seres humanos los que están trabajando, pero que cosa muy distinta es el fraude. Y cosa muy distinta es ocultar información y cosa muy distinta es perjudicar a las personas a expensas de los bienestares económicos. Son cosas muy distintas ambas. Y vean, el problema fue ¿verdad? Cuando se ocultaron datos a la FDA y al público correspondiente a este medicamento particular. Entonces, para ir sintetizando, el hecho de que cada vez nos veamos más involucrados en la necesidad de publicar, ¿verdad? El lema de publicar o morir, publish or perish, que se utiliza frecuentemente en países desarrollados y que ojalá fuera un lema para nosotros. Ocupamos investigar más, ocupamos hacer más investigación científica, ¿verdad? La presión debería existir para que publiquemos más, eso está muy bien, pero esa presión no nos puede llevar jamás a que ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió con este caso, con Celecoxib. Cuando fue publicado este artículo y posteriormente tuvo que ser retractado, al igual que todos estos artículos del mismo autor, tuvieron que ser retractados porque hubo fraude en alguno de los niveles de la investigación. Se inventaron datos, se crearon pacientes, se mintió en la estadística, se sacaron pacientes que no concordaban con lo que uno quería concluir, se mintió. Y eso lógicamente ha traído una consecuencia nefasta en el desarrollo científico. Es decir, cuando la ciencia, que el objetivo es conocer las cosas como son, se corrompe y miente, esto es realmente terrible. Como dicen algunos estudios, en realidad la mayoría de los investigadores hacen cosas con toda honestidad, muy bien hechas. Tratan de hacer las cosas muy bien y son unos cuantos investigadores que hacen ese tipo de cosas y cuando salen publicadas todo el mundo escarmienta por lo que esta gente hizo, ¿verdad? Tampoco eso es justo, pero es un hecho de que estas cosas pueden ocurrir y yo siempre digo, y voy terminando entonces ya con mi presentación, los investigadores, quienes trabajamos en ciencia, en mi caso particular en la genética humana, en el descubrimiento de genes responsables de enfermedades hereditarias, y me ha correspondido afortunadamente encontrar nuevos genes para la ciencia en neuropatías periféricas hereditarias y en retardo mental, y por eso jamás voy a hablar en contra del desarrollo científico, pero nunca ese desarrollo científico me debe cegar. Y a cada persona tengo yo que considerarla con la atención que cada una de estas personas merece. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero los que son investigadores acá, díganme con qué frecuencia un costarricense niega a participar en un estudio. Es en realidad muy poco frecuente. El tico es tan bueno. El tico es tan bueno. Yo rara vez me acuerdo de alguien que haya dicho no voy a participar o no quiero participar. Es más, si te ve con gabacha o en un hospital de la Caja o de un hospital privado o de una universidad.
La responsabilidad que ustedes y yo tenemos como investigadores y los comités de bioética es una responsabilidad grande que los investigadores tenemos que ponernos en los pies de un comité de bioética, y un bioeticista de un comité se debe poner en los pies de un investigador, y solamente cuando se comprenda la realidad de ambos mundos y se entiendan cuáles son las necesidades de ambos, pero sobre todo buscando el bienestar de las personas, que es el objetivo de todo lo que aquí estamos haciendo. En el momento que perdemos eso de vista, perdimos todo, es que las cosas van a caminar bien. Muchas gracias.